Hola Jafet, ¿cómo está? Vamos a trabajar este día con el tema de qué es el crecimiento demográfico y también algunos países que se han visto afectados acerca de lo que es la migración y vamos a ver qué países tienen mayor crecimiento demográfico en lo que es América. Bueno, entonces espero que preste atención y vamos a continuar con las clases de esta manera y le voy a recordar de que no me ha entregado su examen de plástica. Si aún quiere recuperar sus puntos se lo voy a aceptar y si no pues se queda así. También no me ha enviado la presentación de las diapositivas de la clase de hace como 22 días. Entonces si quiere tener sus puntos me la puede enviar. Entonces vamos a iniciar con la clase. Y vamos a ver acá qué es el crecimiento demográfico. Dice que es el análisis de crecimiento poblacional, o el crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto plazo y puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. El término crecimiento demográfico puede referirse técnicamente a cualquier especie, pero se refiere casi siempre a los seres humanos y es uno de los frecuentemente informal para el término demográfico, más específico, tarifa de crecimiento poblacional, y es de uso frecuente referirse específicamente al crecimiento de la población humana mundial frente al descenso de la población o del crecimiento demográfico. Entonces, en este caso, la demografía pues es la ciencia que nos ayuda a saber cuántas personas nacen en un año, cuántas personas mueren, y en este caso vamos a ver más adelante en qué porcentaje se ha venido creciendo, cuántos millones de personas habitamos en este planeta y cómo es de que está afectando en la actualidad el crecimiento de la población. Entonces creo que en este contenido está más que claro que es demografía y es lo que le puedo comentar. Y dice, factores que influyen en el crecimiento de una población. Dice, uno, el equilibrio en una población puede ser afectado por diversos factores. Número uno, la fertilidad de las mujeres en edad reproductiva o la abundancia de la reproducción en cualquier especie biológica. A medida que aumenta la fecundación, la tasa de natalidad aumenta. Cuando hablamos de natalidad, hablamos del nacimiento. Y si hablamos de mortalidad, es la gente que muere, ¿verdad? Dice, lo que aumenta el crecimiento poblacional. O sea que entre más nacimientos hayan en una familia o en una comunidad, así va a ser el crecimiento de la población, ¿verdad? Eso es lógico, ¿verdad? Entonces dice, la fecundación tiene una relación inversa con el nivel de educación de la población en un país. En países desarrollados donde las mujeres tienen las mismas oportunidades educativas y laborales que los hombres, la fertilidad de las mujeres tiende a disminuir. Esto se hace evidente en la mayoría de países europeos. Prácticamente acá lo que nos da a conocer es de que en los países donde las mujeres tienen poco estudio o nada de estudio es donde solo se dedican pues a la casa y solo se dedican a tener hijos. Por ejemplo, anteriormente nuestros abuelitos en el caso de nuestros papás tienen por ejemplo 7, 8 hermanos, 9 hasta 15 hermanos, porque en este caso las mujeres solo se dedicaban a trabajar en la casa y solo se dedicaban a ser mamás, pero no tenían un nivel educativo. Entonces eso en años anteriores venía a afectar, inclusive está afectando más en la actualidad también por la misma razón de que en muchos países es muy poca la oportunidad que las mujeres tienen para seguir estudiando. Y donde se da esto es en los países subdesarrollados. Por ejemplo, Guatemala es un país en donde las áreas de los pueblos indígenas, las mujeres tienen 8 o 10 hijos porque se dedican directamente a la casa, a la agricultura, con su familia y no piensan en un proceso educativo. Pero si hablamos ya, por ejemplo, de la ciudad, de las cabeceras municipales y departamentales, ya vamos a ver que en las familias ya solo vamos a encontrar de 2 a 3 hijos en cada una de las familias.
pero como esto se da siempre, entonces por eso el aumento de la población pues sigue en aumento, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces esto es un proceso pues de que se ha venido dando y que ha afectado de una u otra manera el crecimiento en la población. Y luego sigue diciendo acá, la mortalidad se mide por la cantidad de personas que mueren en un lugar en un periodo determinado en relación con el total de la población. A medida que aumenta la economía en un país, el sistema de salud aumenta, lo que disminuye la mortalidad de la población. Eso es muy cierto, porque entre más, por ejemplo, si hay muchos enfermos, en la actualidad hay muchos enfermos, digámoslo de esta manera, pero como cada día la ciencia aumenta, entonces las nuevas formas de sanar las enfermedades han ayudado a que muchas personas que pudieran haber muerto porque no tienen esta oportunidad de sanarse, pues se sanen, ¿verdad? Entonces eso ha permitido que el crecimiento poblacional pues aumente. Anteriormente las personas casi no morían a temprana edad por la misma forma de alimentación en la que se daba. Pero ahora, por ejemplo, no nos morimos luego, pues si todo el tiempo nos enfermamos, pues es a raíz de la forma de alimentación como nosotros estamos, pero gracias a la medicina nosotros pues también podemos seguir viviendo muchos años, aunque enfermos, ¿verdad? Y eso es lo que ha provocado que también el crecimiento poblacional pues se mantenga. Y luego viene lo que es las migraciones. Dice que las migraciones suponen dos hechos distintos con referencias especiales correspondientes al lugar de destino y al lugar de origen, y puede ser repetible y reversible. La inmigración podría mejorar la economía de un país, ya que la mayoría de inmigrantes pertenecen al rango de población económicamente activa. Por el contrario, la migración tiene a disminuir el grupo de población económicamente activa de un país, pudiendo afectar el Producto Interno Bruto del país que abandona. Entonces, en este caso, la migración también viene a influir en el crecimiento poblacional, ya que afectan al país afectan yéndose del país de donde son, y afectan al país a donde llegan. ¿Por qué nos afecta acá? Por ejemplo, si hablamos de Guatemala, de los que se van para allá, porque hay mucha mano de obra que se pudiera obtener aquí en Guatemala, pero como se van para allá, entonces se queda sin mano de obra Guatemala, entonces el proceso de producción disminuye. Y en el otro país el crecimiento de la población aumenta, y cuando aumenta, entonces las necesidades pues tienen que aumentar, y de una manera pues va a afectar por el crecimiento de la población, pero también va a beneficiar porque esa población va a consumir. Y en el país de Guatemala, por ejemplo, vendría a favorecer porque aunque se vayan, pero las personas o los hijos de las personas son favorecidos porque les envían remesas, ¿verdad? Entonces es una de las ventajas que se dan. Bueno, vamos a ver acá un ejemplo de lo que es uno de los continentes más poblados, que es Asia. Dice, el total de la población mundial, alrededor del 61% vive en Asia, que es alrededor de la población mundial. No solo estamos hablando de un continente, sino de todo el mundo. Y el 61% vive en Asia, el continente más poblado. Solo China acoge 1.440 millones de habitantes. Por eso se dice que China es uno de los países con más población. Y la India, que tiene 1.390 millones, por lo que representan el 19% y el 18% de la población total respectivamente. O sea, es un número muy elevado. Podríamos considerar, por eso podemos considerar de que China, antes de que se diera este problema de la pandemia, era uno de los países con más índices de contaminación, a raíz de que, además de que hay tanta gente, también hay mucha industria que viene a afectar al medio ambiente, ¿verdad? Bueno, pero esos efectos los vamos a ver más adelante. Y dice, los problemas que acechan a muchas de estas zonas son la sobrepoblación, la mayoría causados por las consecuencias del cambio climático o por la explotación de recursos por parte del ser humano. Son múltiples, pero en un estudio publicado recientemente por Nature
Communication señala el aumento del nivel del mar como uno de los grandes peligros. Según el estudio, a partir del año 2050 se inundará cada año zonas costeras habitadas hoy por 300 millones de personas. Si no se toman medidas para contener el agua 3 veces más de lo que se había estimado hasta ahora. Entonces esto lo que viene este párrafo, pues lo que nos quiere decir es de que al final de cuentas, entre más población exista, el daño hacia el medio ambiente pues va a ser mayor, ¿verdad? Porque el ser humano lo que quiere en este caso es construir, y después de cuando necesita construir tiene que talar árboles, y cuando talamos árboles venimos a contaminar, y luego venimos a hacer de que haya poco oxígeno y de que el calentamiento global se dé más rápido, y ahora con este problema de que se está deshielando los polos y el crecimiento del mar y de los océanos, entonces vienen a afectar, y imagínense que ya para el año 2050 pues va a haber menos hielo, que va a mantener el equilibrio del calor en el planeta, y pues van a ocurrir muchos desastres, ¿verdad? Entonces eso es una de las causas que se dan por el crecimiento de la población. Y ahora dice, precisamente Asia es el área con más riesgo de inundación a causa del cambio climático, con zonas muy bajas y con sobrepoblación. De los 300 millones de personas expuestas, 237 millones residen en 6 países: Bangladesh, India, China, Vietnam, Tailandia e Indonesia, que en este caso son los países de Asia más contaminados y con más sobrepoblación. Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice los países más poblados de América. Dice, América tiene una población aproximada de 996 millones de habitantes en el año 2017, que esa es la investigación un poco más actualizada, porque no tenemos, según el centro de investigación, pues no hay una investigación actual. Entonces la del 2017, que hace 3 años se hizo, es la más actualizada, y se dice que para este año de 2017 aproximadamente había 996 millones de personas en América. El país más poblado del continente americano era Estados Unidos, con 325 millones de habitantes, que es el 33% de la población total de América. Y el menos poblado era San Cristóbal y Nieves, con 46,000 habitantes. Pero miren, gran diferencia, ¿verdad? Y en la actualidad, pues, Estados Unidos aún sigue siendo uno de los países más superpoblados de América a causa de la migración. Dice, a continuación presenta un listado con los países de América ordenados por la población que tenía en el año 2007. Pues es un listado grande, no lo quise incluir, pero que ahí nos dice, ¿verdad?, cuántos habitantes hay en cada uno de los países de América. Pero en ese caso solo nos interesa saber en qué país hay más y en qué países hay menos. Y entonces aquí podemos obtener los dos nombres, que de Estados Unidos con el más alto nivel de habitantes, y San Cristóbal y Nieves con el número más bajo. Muy bien. Ahora vamos a continuar, y acá vamos a ver los 10 países más poblados de América. Estados Unidos con 325.318.000 personas. Brasil, que es el segundo país de América, con 207.012.000. México, que es el tercer país más grande, no solo en territorio, sino que también en población, con 122.916.000. Colombia, con 49.067.000. Argentina, 43.823.000. Canadá, 36.477.000. Perú, 31.660.000. Venezuela, 31.236.000. Chile, 18.286.000. y Guatemala, 16.896.000. O sea que realmente Guatemala es un país pequeño, pero alberga a muchas personas. Entonces podemos decir en este caso de que estos son los países más poblados de América.
Y vamos a continuar. Acá dice países más superpoblados por la migración. En América Latina se han intensificado las migraciones interregionales, pues han pasado de un 24% del total de los migrantes en 1970 al 63% en 2010. Imagínense que en este caso vamos a hablar acerca de cómo es que se han poblado los países a causa de la migración. Y desde 1970, que para la actualidad son 50 años, ha subido un 40% el nivel de migración. Dice, esta es una de las conclusiones a las que arriba el estudio Migración Internacional 2018, elaborado por el Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. El estudio también encontró que desde mediados de la década del 2000 disminuyeron los flujos de personas migrantes hacia los principales destinos fuera de la región, como ocurrió la emigración mexicana y con la sudamericana hacia España. O sea que prácticamente a partir del 2010 la migración ya no solo se dio hacia un destino, sino que ya se empezó a dar a varios destinos, a varios países. Dice, sin embargo, afirma que esos cambios parecen reflejar una tendencia coyuntural del breve periodo que se ha observado, pues con posterioridad se percibe la recuperación de la emigración mexicana y centroamericana hacia los Estados Unidos. O sea que prácticamente eso solo se dio en un periodo de tiempo nada más, pero en la actualidad pues vemos de que la mayor migración pues se va es hacia Estados Unidos. Si ustedes recuerdan las noticias anteriores, pues todos los grupos que venían de El Salvador y de Honduras, y que eran 2.000, 3.000 personas, todos iban buscando el sueño americano, ¿verdad? Bueno, y dice, una de estas novedades es que si bien se mantiene la emigración desde algunos países tradicionalmente emisores, ahora se registran nuevos destinos como la llegada de haitianos a América del Sur y la emigración venezolana reciente, que representa una situación nueva para los países. Eso significa de que se está dando nuevamente el hecho de que ya la gente ya no solo busca Estados Unidos, sino que ya están buscando aquellos países que están en proceso de en un pequeño desarrollo y que ha venido a beneficiar, y que esas personas pues han decidido buscar hacia esos destinos. Otros hallazgos es que en América Latina el peso de la población inmigrante respecto a la población total no llega a superar el 10% de los países. Costa Rica siguió siendo el mayor receptor de personas nacidas en el exterior respecto del total de la población del país, tanto en la década de 2000 como en 2010. Significa de que Costa Rica es uno de los países que se ha visto en la actualidad un poco más desarrollado, está subiendo el nivel de educación, el nivel de economía, y es por eso que las personas al ver estas oportunidades, pues en lugar de irse a Estados Unidos, pues deciden ir a Costa Rica a vivir, porque realmente hemos escuchado muchos comentarios positivos de Costa Rica, inclusive en el ámbito de educación. El país, los presidentes que han estado han apostado realmente por una mejor educación. Por otro lado, Bolivia, Chile, Costa Rica y Honduras registran una disminución del peso relativo de los inmigrantes de los países ubicados en sus fronteras. Además, Chile, República Dominicana y Panamá son países que presentaron un mayor incremento del peso de la población inmigrante entre los dos últimos censos seguidos de Argentina, el Ecuador y México. O sea que prácticamente de esos tres países están llegando a los países anteriores, y ellos han sentido realmente que ha llegado demasiada gente. Cuando hablamos del peso de la población es porque hay mucha gente que está emigrando hacia ese país, a sus países.
Argentina, Bolivia, Chile y Ecuador, Honduras, México, Panamá y República Dominicana mostraron un aumento del peso de los inmigrantes recientes. La población que 5 años antes residía en otros países en relación con el total de la población censada, Costa Rica y la República Dominicana y Venezuela presentaron una disminución, y en los demás países no se evidenciaron cambios importantes. O sea que después de que solo llegaban a República Dominicana, Chile y Panamá, ahora a estos países es donde la gente está llegando: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Panamá y República Dominicana. Prácticamente a esos países son los que la gente busca más ahora, y no los anteriores, ¿verdad? Que vamos a seguir. Ahora acá dice: en cuanto a la migración de México, Centroamérica hacia los Estados Unidos, el documento sostiene que tras la crisis económica y posiblemente debido también a factores de endurecimiento de las normativas, la población en los países del Triángulo del Norte centroamericano residen en los Estados Unidos se redujo casi un 6% entre enero de 2007 y abril de 2009, según los datos de la American Community Survey ACS de la Oficina del Centro de Estados Unidos 2016, pero desde entonces la migración ha retomado su senda de crecimiento sostenido, de tal modo que hasta junio del 2017 la población de esa zona de Centroamérica residente en ese país había crecido más de un 35% acumulado. Entonces estos son datos un poco complicados de entender, pero en cierto modo podemos decir de que realmente Estados Unidos está acumulando un nivel grande de población. Se está dando un incremento poblacional muy elevado a raíz de que hay miles de millones de personas que no son de Estados Unidos, sino que van de otros países y que actualmente ya conforman el 35% de la población de esos países. De ese país, perdón. Dice: en cuanto a migración entre países fronterizos, destaca México y Paraguay, pues el aumento de inmigrantes procedentes de sus vecinos fue de lo más elevado en los 2 años considerados, alrededor del 80% del total de residentes nacidos en otros países. A México le sigue Colombia, que presentó el mayor incremento de peso de los migrantes transfronterizos entre los dos censos disponibles. Eso significa de que esos países mencionados, México, Paraguay y Colombia, son países que en la actualidad están recibiendo muchos migrantes de los países que están alrededor, en su frontera podríamos decir, y que de una u otra manera pues viene a afectar el proceso de la demografía del país, porque se da un aumento. Y dice: en cuanto a migración entre países fronterizos, destaca en México, Paraguay, pues el aumento de inmigrantes procedentes de sus vecinos fue de lo más elevado, lo que le había leído anteriormente. Y dice acá, se me corrió la diapositiva, perdón, vamos a correrlo. Y el último pedacito dice: los datos de la década del 2000 también muestran un predominio en mujeres inmigrantes fronterizas, cerca de 105 mujeres por cada 100 hombres, y en 7 de los 17 países cuya información fue estudiada, pero Argentina, Chile y Honduras registraron bajos índices de inmigración femenina. Prácticamente que los demás países de América se está dando un incremento en lo que es la migración de las mujeres, y que de una u otra manera pues esto viene a afectar a los países en cuanto a su crecimiento poblacional o al descenso del crecimiento poblacional. Por ejemplo, Guatemala, un porcentaje muy elevado de guatemaltecos está viviendo en Estados Unidos, lo que viene a afectar el crecimiento de la población, y por lo cual podemos decir de que los países con más población actualmente afectados por la migración es Estados Unidos, Panamá, Argentina, Chile, México, Costa Rica, que son los países donde realmente se da lo que es el crecimiento de la población, no solo por sus habitantes, sino por la migración. Entonces ahí estamos con el contenido. Y
le voy a suplicar que me haga nuevamente un comentario acerca de ese tema, que de esa manera usted va a ir acumulando sus puntos. Entonces me puede pasar esta información en su cuaderno, que también al final, cuando regresemos a clases, yo se lo voy a tomar en cuenta como puntos, porque sé que lo está pasando. Es una forma de que usted esté trabajando en casa. Si gusta puede resumirlo, ya que son 12 diapositivas, entonces lo puede resumir para poderlo pasar a su cuaderno. Entonces ahí estamos, y espero su comentario el día de mañana. Entonces me lo puede enviar, por lo menos que sea de una hoja, bien estructurado y no a la carrera. Entonces por favor le suplico que